Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, familia, en el día de hoy les traigo esta video reacción del canal Quisqueya Ley que me parece bastante importante y bueno, aprovechando en el día de ayer que fue el natalicio número 212 de Juan Pablo Duarte, uno de los próceres de la independencia dominicana. Me parece muy buena fecha. Quería que hubiese sido ayer y no hoy, pero bueno, hoy estamos aquí compartiendo esto, pues me parece importante primeramente este video, ya que todos los dominicanos conocen la historia de Duarte, pero solo hay 12 años de su vida que son pocos conocidos. Entonces aprovecho este momento para mostrarles aquí en esta video reacción, que el video original es de Quisqueya Live, qué sucedió en esos 12 años o qué supuestamente sucedió, porque en realidad no se sabe con exactitud qué pudo hacer él en esos 12 años, pero bueno, aquí vamos a ver los pocos datos que hay de esa fecha, de esos años, de esos 12 años que estuvo en Venezuela. Vamos a ver más o menos qué fue lo que pudo hacer. Y bueno, comencemos con el video. Juan Pablo Duarte, patriota, prócer, héroe nacional, poeta, escritor, estadista, científico y cazador de cocodrilos. Explorador y aventurero al estilo de Indiana Jones. Duarte es sin duda la figura más estudiada, investigada y admirada de la historia dominicana. Sin embargo, aunque sabemos mucho sobre lo que hizo durante sus 62 años de vida, hay un vacío enorme en su historia. 12 años permanecen sin explicación, los que pasó en las profundidades de la selva venezolana. Esta es la historia de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria dominicana, y los 12 años perdidos que siguen envueltos en el misterio. Persiguió el conocimiento, buscaba un tesoro o algún misterio. ¿Qué encontró ahí que lo mantuvo alejado tanto tiempo? Duarte estaba tan enfermo que sus amigos tuvieron que cargarlo por Santo Domingo. Bajo vigilancia militar, él y varios compañeros fueron exiliados por segunda vez, esta vez con pena de muerte si regresaban. Pero no fue una fuerza extranjera la que lo expulsó, sino el propio gobierno dominicano, liderado por antiguos aliados que lo traicionaron para tomar el poder. El viaje duró semanas, tiempo que Duarte dedicó a estudiar geografía, etnología, meditación y poesía. El 26 de octubre de 1844 llegó a Hamburgo, un importante centro de comercio global y destino clave de las exportaciones de tabaco dominicano. Aunque tierra adentro, el río Elba la conectaba con el Atlántico, facilitando rutas directas con Santo Domingo. Mientras sus compañeros siguieron a San Tomás, Duarte, de 32 años de edad, optó por quedarse en Hamburgo para recuperarse y empezar de nuevo, lejos de las traiciones. Con escasos recursos, encontró refugio en una casa de marineros con vista al puerto, donde alquiló una cama, una mesa y un baño por un marco al día. Pasaba sus días entre marineros y comerciantes en un área también conocida por la prostitución, reflejo de sus humildes circunstancias. Durante su estadía, Duarte fue invitado como huésped especial a una logia masónica local, donde encontró apoyo y un espacio para continuar sus estudios. Ser masón le brindó una red de respaldo en cualquier parte del mundo. Es probable que aquí tuviera contacto con las obras de Alexander von Humboldt y adquiriera libros sobre geografía, etnología y lingüística. Además, comenzó a aprender alemán con un hermano masón. Pero el 30 de noviembre de 1844, Duarte dejó Hamburgo, aunque no sabemos exactamente por qué. En sus notas solo escribió: salí de Hamburgo acompañado del recuerdo de los que me honraron con su amistad. Desde ahí viajó a San Tomás, un centro económico y social del Caribe. Rodeado nuevamente por una red de apoyo de amigos dominicanos y masones, algunos lo instaron a planear un contraataque, pero se negó. Quizás fue su impulso cristiano y masónico de poner la otra mejilla. Y fue en San Tomás que recibió noticias devastadoras. Varios amigos y aliados fueron exiliados o ejecutados,
como María Trinidad Sánchez. Más tarde, su familia, incluida su madre, fue exiliada a Venezuela. Duarte se culpaba profundamente por estas pérdidas, lo que, según algunos historiadores, lo sumió en una profunda depresión. Finalmente, Duarte se reunió con su familia en Venezuela en abril de 1845. Sin embargo, después de este encuentro, solo una frase resume los siguientes años de su vida. 12 años estuvo errante en el interior de Venezuela. Estas palabras dejaron en el misterio más de una década de su existencia, aunque existen algunas pistas. Pues bueno, ya estuvieron viendo el inicio de este video, me parece bastante interesante. Quisqueya Live siempre trae buenos videos, muy interesantes de cosas que no conocemos y a veces nos enteramos por él. Si es así, me lo dejan en los comentarios ustedes, que ya muchos me lo han dejado. Y esta historia me parece bastante buena y qué bueno que se haga para conocer un poco más sobre su historia. Y bueno, vamos a ver de estos 12 años que estuvo errante o estuvo casi desaparecido en Venezuela. No se sabe al día de hoy mucho sobre su historia, de por qué estuvo ahí, qué hizo. Entonces vamos a ver qué se ha descubierto hasta el momento, que nos trae Quisqueya Live, que podamos ver sobre esos 12 años que estuvo en Venezuela Duarte. Así que continuemos con el video, que está bastante interesante. Y si es así, si les gusta, deben de ir a apoyar a Quisqueya Live en su canal y por supuesto regálame tu like y suscríbete al mes. Sabemos lo que sabemos gracias a las notas de su hermana Rosa, quien recopiló muchos de sus escritos en su libro Apuntes de Rosa Duarte. En este se encuentran algunas pistas que han permitido a los investigadores formular hipótesis, aunque no son muchas. Entre los escritos de Duarte destaca una nota. Al fin, por afecto al virtuoso Sangení, sacerdote muy ilustrado y que me demostró sincera amistad, con él estudié historia sagrada y aprendí el portugués. Pobre amigo mío, murió como moriré tal vez yo, sin ver realizada mi celestial esperanza. Por gratitud a él, me avecindé en el apure. Quería que me dedicara a la iglesia, pero los asuntos de mi patria, que esperaba concluir, me impedían tomar estado. En otra nota, Duarte escribió: el 6 de abril abracé en La Guaira a mi afligida madre y hermanos. Desde entonces me dediqué a viajar. 12 años estuve en el interior de Venezuela, recorriendo la parte oriental y occidental. Al fin me avecindé en El Apure, en donde contraje amistad con el párroco Sangení, con el que aprendí el portugués y empecé a estudiar historia sagrada. Esas dos notas ofrecen claves importantes: el padre Sangení y el Apure. A partir de ellas, los historiadores han extrapolado datos para intentar explicar este periodo de su vida. Juan Bautista Sangení fue un sacerdote portugués asignado a la región del Apure, en los llanos venezolanos. Como Duarte menciona que se avecindó cerca de él, se ha concluido que probablemente vivieron en Achaguas, donde se han encontrado algunas menciones que los vinculan. Sin embargo, la primera nota sugiere que Duarte se mudó al Apure por gratitud a Sangení, lo que genera dudas sobre cuándo lo conoció. ¿Fue antes o después de su mudanza? Eso sigue incierto, como muchos otros detalles también. Es posible que lo conoció en otro momento de sus viajes y luego la acompañara al Apure. Duarte también menciona: 12 años estuvo en el interior de Venezuela, recorriendo la parte oriental y occidental, lo que sugiere que pudo haber estado en numerosos lugares, considerando el vasto tamaño de ese país. Otra referencia de Duarte sobre este periodo es igualmente ambigua. Las relaciones de mis viajes, las costumbres de los pueblos que visité, corrieron la misma suerte que mis trabajos sobre la historia de mi patria, con la diferencia que estos fueron destruidos por las llamas, aquellos por el fuego de la ambición, que oculta con el manto de la libertad, destruye cuanto encuentra a su paso. Se ha interpretado que esta alusión podría referirse a la destrucción de sus documentos sobre historia dominicana por parte de su tío José Díaz, probablemente quien lo hizo para protegerlo, aunque eso le causó mucho dolor. Más allá de esas notas, no hay información concreta sobre sus viajes. Sin embargo, un investigador descubrió que en San Carlos de Río Negro, un remoto pueblo en la frontera entre Venezuela y Colombia, existió una calle nombrada, supuestamente, en honor a Duarte. Esto ha llevado a especular que pudo haber pasado tiempo ahí, en San Carlos. Aunque esta pista es muy tenua, muchos investigadores consideran que Duarte pudo haber estado en San Carlos de Río Negro.
Las razones, sin embargo, siguen siendo un misterio. Aunque no hay respuestas definitivas, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que esta conexión es, hasta ahora, la única pista sobre su posible estancia en el sur de Venezuela. Pero, ¿qué lo habría llevado a viajar a un lugar tan remoto? Mm, Él mismo solo dijo, me dediqué a viajar. Más de ahí no sabemos. Para entender las razones de esta decisión, debemos considerar su estado físico, mental y económico. Al juntar estos elementos, investigadores como Francisco Manuel de las Heras y Borrero han formulado varias hipótesis. Debemos de recordar que, desde la perspectiva de Duarte, la independencia no había dado los frutos esperados. Aunque los haitianos fueron expulsados, otros tomaron el control del país, lo que lo llevó a un exilio con pena de muerte y el sacrificio de amigos como María Trinidad Sánchez. Este sentimiento de culpa y fracaso lo persiguió durante años. Es posible que Duarte se sintiera como un fracaso. Además, Duarte había estado comprometido con Prudencia Lluveres, a quien le entregó un anillo como promesa de matrimonio. Sin embargo, no hay evidencia de que tuvieran contacto después de su exilio. ¿Por qué abandonó ese compromiso un hombre noble como Duarte? Una teoría atribuye razones aún más nobles todavía por su estado de salud. Duarte contrajo malaria a los 31 años de edad, una enfermedad que lo acompañó toda su vida con frecuentes episodios de fiebre. Esta condición puede causar infertilidad y tal vez Duarte, consciente de su incapacidad para formar una familia, decidió liberar a Prudencia de un futuro sin hijos. Sabemos que Duarte nunca tuvo hijos, pero ella tampoco se casó ni tuvo descendencia. Quizás se quedó esperándole a él. Todo esto, su salud deteriorada, el fracaso parcial de la independencia y las muertes que sentía como su responsabilidad, lo dejaron en una profunda melancolía, o como lo llamaríamos hoy, depresión. No hay dudas, Duarte sufrió de depresión y un sentido de fracaso. ¿Alguna vez has sentido esa frustración que te lleva a querer huir o querer esconderte en algún lugar y ya no salir de ahí? Bueno, quizás Duarte en un momento de desesperación quiso precisamente eso, alejarse de sus problemas, abandonar su país, la política, su familia, amigos y buscar un nuevo comienzo. En esa época, muy triste lo que tuvo, lo que vivió Duarte en aquel tiempo, las traiciones que tuvo de sus propios amigos, la gente que él pensó que de verdad lo apoyaba y que los más allegados. Y bueno, tuvo que hacer este viaje, como uno dijera, una travesía, haberse perdido tanto tiempo de todo lo que tenía, que se había comprometido con esta señora también, y tuvo que abandonarlo todo tal vez por la frustración, por sentirse traicionado. Y imagínense ustedes, si uno se pusiera en la piel, en su propio pellejo, sería una locura, un caos la vida de uno. la jungla amazónica era un territorio desconocido, pero lleno de riquezas. Como Duarte y su familia vivían en precariedades económicas tras el exilio, es posible que él viera en los ríos de la selva una oportunidad para buscar sustento o incluso fortuna. Quizás su espíritu de explorador, aventurero o científico lo llevó a adentrarse en la jungla, ansioso por descubrir cosas nuevas y convivir con comunidades indígenas, desapareciendo en el corazón de la selva amazónica para hallar paz física y espiritual, como Jesús en el desierto. Es posible que su intención inicial fuera pasar solo unos días en la selva, pero esos días se convirtieron en semanas, esos en meses y finalmente años. Pero ¿qué hizo exactamente Duarte en la jungla? O mejor dicho, ¿qué hubiera podido hacer ahí? Si realmente llegó a San Carlos de Río Negro, el viaje no fue nada fácil. Duarte probablemente inició su travesía con un tramo terrestre de Caracas a La Guaira. Desde ahí tomó un velero hasta el delta del Orinoco y continuó río arriba por esta majestuosa vía fluvial. Para esa etapa pudo haber usado un barco de vapor o hasta un velero. No sabemos cómo financió su viaje. Pudo haber trabajado para alguien. Sus tíos en Venezuela, la familia Díez, no eran pobres, hasta tenían esclavos, se decía. Y quizás Duarte hasta trabajó para su tío de alguna manera. Pero
No lo sabemos. El Orinoco era la arteria principal del interior venezolano y cualquier ruta dependía del Orinoco y sus afluentes. Es posible que Duarte visitara Ciudad Bolívar, antes Angostura, un centro clave de comercio e intelecto en el siglo XIX. Ahí Simón Bolívar pronunció su famoso discurso de 1819 en favor de un gobierno republicano, algo que sin duda habría inspirado a Duarte. Los grandes hombres se inspiran entre sí y Bolívar, además de ser una de las figuras más grandes de la historia, también era maestro masón. No hay pruebas directas de que Duarte haya estado en Angostura, pero si su ruta incluyó el Orinoco y el comercio fluvial, es muy probable que pasara por ahí y tuviera contactos con los masones locales, dada su afiliación y la importancia de la ciudad en la red masónica y revolucionaria de esta época. Además, quizás los hermanos masones lo apoyaron y le consiguieron trabajo en los ríos. Quizás este viaje duró varios meses o hasta años, con Duarte viviendo, trabajando y explorando las diferentes culturas y comunidades a lo largo del Orinoco. Hay mucho que ver, así que no hay dudas que tomó su tiempo para explorar todo. Para adentrarse más al interior, debió viajar río abajo hacia el suroeste del Orinoco, lo que dependía de la temporada. Durante las lluvias, mayo y octubre, los ríos crecían, facilitando la navegación, pero aumentando los riesgos de corrientes rápidas e inundaciones. Duarte también habría enfrentado los peligros naturales del entorno fluvial: mosquitos, caimanes y pirañas. Si efectivamente llegó a San Carlos, tuvo que atravesar el canal Cassiquiare. El Cassiquiare tiene una peculiaridad fascinante. Su dirección cambia según la temporada. Para cruzar del Orinoco al Río Negro, Duarte habría tenido que planificar bien su viaje. Probablemente navegó en canoas guiadas por indígenas que conocían la compleja geografía de esas aguas. Hasta hoy en día esto es un estrecho complicado de viajar y hay pocos que lo han documentado. Y un animal único que él podría haber visto por aquí es el delfín rosado. Sea como sea que llegó, podemos estar seguros de que el viaje fue épico. Tremenda travesía, caballero. Si dio esa travesía en realidad, deberían de haber sido por lo menos años o meses, no sé. Porque Venezuela tiene una extensión territorial bastante grande y ya vimos que es casi de una punta a otra, ya en la frontera con Colombia. Y al parecer fue bastante largo el viaje ese. Y pienso yo que a lo mejor sí estuvo en esta ciudad que es Bolívar, para encontrarse a lo mejor con alguna logia de masones, buscar apoyo de la Amazonía y en aquel entonces. Y como en esta parte, como estuvo por el río Orinoco, es posible que se haya encontrado con esta parte aquí o haya ido previamente a visitar ese lugar para reencontrarse o encontrarse con algunos de los masones que estaban por ahí y buscar apoyo con ellos. Carlos de Río Negro era un crisol de culturas. Europeos, indígenas, misioneros y soldados, con un destacamento militar debido a su ubicación estratégica. Colombia estaba justo al otro lado del río y Brasil comenzaba unas pocas horas río abajo. El Río Negro era la única vía de comunicación. Aunque fluía hacia Brasil, dificultando el regreso al norte, su color oscuro, producto de materia orgánica en descomposición, le daba una apariencia única. Además, su acidez natural limitaba la proliferación de mosquitos, pirañas y caimanes, haciéndolo más seguro para bañarse que otros ríos de la región. El comercio giraba en torno a los recursos de la selva. Las pieles de caimán, muy demandadas en Europa, eran el producto estrella. También se comerciaban plumas de guacamayo, resinas como el copal, plantas medicinales y pequeños cultivos de cacao y mandioca. Esos productos eran transportados río arriba, aprovechando la corriente estacional del Cassiquiare durante la temporada de lluvias, hasta puntos comerciales como Ciudad Bolívar, donde se distribuían para exportación. Por esto, algunos creen que no es difícil imaginar a Duarte sobreviviendo como cazador de cocodrilos. San Carlos no era solo un lugar para sobrevivir, tenía un aire especial para exploradores y científicos. Décadas antes, el explorador alemán Alexander von Humboldt, cuyas obras Duarte seguramente adquirió en Hamburgo y estudió, había pasado por ahí, y sus relatos hacían famoso la región. De hecho, la posible ruta de Duarte parece ser muy similar a la de Humboldt.
¿Coincidencia? Quizás. Duarte muy probablemente conocía los escritos de Humboldt y de otros exploradores que documentaron la flora, la fauna, la geografía del lugar. Inspirado por ese legado, pudo haber visitado San Carlos no solo como refugio, sino como un laboratorio natural para sus propias exploraciones. La faceta científica de Duarte, aunque poco mencionada, pudo haber sido una parte esencial de su carácter. Como un verdadero hombre del Renacimiento, Duarte seguramente vio la selva como un vasto territorio de estudio. Con su interés en la geografía y la etnología, pudo haber explorado rutas fluviales, estudiado culturas indígenas y observado especies únicas. Las plantas medicinales usadas por los indígenas para tratar heridas y enfermedades habrían capturado su atención, quizás con la esperanza de encontrar alivio para sus propios padecimientos. Aunque San Carlos era la civilización europea más cercana, las verdaderas civilizaciones eran las indígenas, con su sabiduría ancestral y ricas tradiciones. Para Duarte, quien venía de la Española, donde los taínos ya no existían, el encuentro con esas comunidades debió ser profundamente significativo. Descendientes de los mismos ancestros taínos hablaban lenguas relacionadas. Sus creencias espirituales ligadas a la naturaleza y el cosmos seguramente despertaron en Duarte una conexión especial y un interés por compararlas con lo que sabía de los antiguos habitantes de su propia tierra natal. Seguramente compartía tiempo con las diferentes tribus del área, estudiando sus culturas y llegando a conocer las personas individuales. No sabemos cuánto tiempo estuvo estudiando esas tribus, pero es posible que sean años que pasó con ellas. Igual que los taínos de su tierra natal, estas civilizaciones dejaron petroglifos y Duarte, viendo estas civilizaciones como vestigios de las civilizaciones en su propia isla, pudo haber intentado compararlos con los petroglifos taínos de la Hispaniola, porque las similitudes son sorprendentes. Duarte pudo haber visitado lugares de gran importancia cultural cercana como la Piedra del Cocuyo, río abajo de San Carlos en el Río Negro. Dado su intelecto y amor por la historia, es posible que explorara la región con un ojo crítico y una curiosidad insaciable. Quién sabe, quizás hasta intentó investigar el misterio de la mítica ciudad El Dorado que se decía existía en el área. ¿Se aventuró Duarte más allá, buscando misterios perdidos o explorando lugares sagrados como un auténtico Indiana Jones del siglo XIX? No lo sabemos, pero no se puede descartar. La selva con sus leyendas, civilizaciones ocultas y vibrante biodiversidad seguramente alimentó su mente y su espíritu. Sí es seguro que Duarte no pasó 12 años en San Carlos. Sin embargo, pudo haber dejado una huella, ya que en los años 80 un investigador descubrió que en San Carlos de Río Negro supuestamente existió una calle llamada La Duarte. Pero en algún momento dejó San Carlos y regresó la ruta al norte por el Orinoco, quizás para vender las pieles de caimán. Y en algún momento conoció al sacerdote portugués San Gení y lo acompañó a Achaguas. Achaguas tenía una relevancia regional comparable a pueblos dominicanos como La Vega o San Francisco de Macorís. Su vida intelectual y comunitaria ofreció a Duarte un refugio donde pudo integrarse en actividades sociales, religiosas y literarias. Ahí había cultura, arte, religión e incluso masones. Aunque seguía en el exilio, en Achaguas su vida recuperó cierta normalidad. Participó en reuniones literarias y formó amistades con intelectuales y líderes locales. Sin duda, pasó ahí varios años. Durante ese tiempo, Duarte se vinculó a la Sociedad Joven Achaguas, un grupo masónico donde cultivó sus ideales de libertad, igualdad y justicia. Sabemos por sus propias palabras que su enfoque en Achaguas fue también espiritual. Parece que uno de los líderes religiosos de la comunidad era San Gení, quien no solo cuidaba la población venezolana, sino que también seguramente trabajaba con tribus indígenas. La evangelización en esta región buscaba llevar la fe católica a los indígenas, y es fácil imaginar a Duarte en su búsqueda espiritual sintiéndose atraído por esta labor. Sí sabemos que bajo la guía de San Gení, Duarte estudió historia sagrada, es decir, la Biblia y doctrinas católicas, buscando respuestas a las grandes preguntas de su tiempo. La idea de convertirse en miembro formal de la iglesia, tal vez incluso como misionero, pudo haber cruzado su mente. En sus notas escribió que San Gení lo animó a tomar los votos sacerdotales, aunque rechazó la idea debido a los asuntos de mi patria que esperaba concluir. En ese rincón del mundo, lejos de traiciones y fracasos, Duarte tuvo tiempo para reflexionar no solo sobre Dios y la humanidad, sino también sobre su propio papel en un vasto plano divino.
Pero Duarte no solo estudió en Achaguas, probablemente trabajó para sostenerse. Es posible que participara en el comercio de pieles de caimanes o pequeños intercambios comerciales. También se cree que enseñó esgrima, un arte que dominaba desde su juventud. Es fácil imaginarlo instruyendo a los jóvenes del pueblo, inspirándolos con su carácter, intelecto e ideales, igual como lo había hecho con sus amigos trinitarios, mientras ellos, con su energía y curiosidad, lo motivaban a él. Sin embargo, Achaguas también trajo tristezas. Ahí logró reconectarse con su familia por correspondencia y también recibió la noticia del fallecimiento de su madre, ocurrido mientras estaba incomunicado en la selva. Además, perdió amigos cercanos, posiblemente al mismo San Genín, y vivió un amor no correspondido. Aunque se mantuvo alejado de la política activa, en Achaguas, Duarte publicó un poema dedicado a un cierto Marcelino Muñoz, un destacado líder masón. Esta obra, una de las pocas que sobreviven de ese periodo, refleja cómo encontraba consuelo en las letras y el arte en medio del exilio. Fue escrita para el funeral de Muñoz, un acto que evidencia su respeto y conexión con la comunidad masónica de Achaguas. Es una de las pocas pruebas tangibles de su estadía en esta vibrante localidad. No, la verdad que me parece muy interesante esta historia y también uno aprende cosas aquí que al menos yo como cubano, ¿vale? No sabía. A lo mejor algún dominicano aquí me dice, bueno, esto lo sabemos todo, la historia de Duarte. Pero yo sé algunas cosas como la parte de, o sea, antes de dar este viaje. Pero ya todo esto que estamos viendo aquí era desconocido para mí y es muy bonita y veo como una, no sé ustedes me dirán, pero yo veo casi una similitud entre la figura de Duarte y bueno, aquí en Cuba, Martí, José Martí, pues igual era poeta, escritor, o sea, era bastante parecido en estas cosas, o sea, las cosas que lo atribuyen, y era muy filosófico, o sea, era un intelecto en aquel entonces, y al igual que Duarte. Y bueno, veo gran similitud también en esta parte. Además, se conserva un poema de amor que Duarte habría escrito en Achaguas. Tiene un tono melancólico y está cargado con tristeza y desarraigo. Palabras como penas del alma, amargura y cruda inclemencia revelan a un hombre marcado por las dificultades, pero aún capaz de enamorarse y encontrar belleza en medio del dolor, aunque claramente este amor no fue correspondido. ¿Quién fue esta bella hembra? ¿Una indígena de San Carlos o de los Llanos? ¿Una venezolana de Achaguas de excepcional belleza? ¿Una bella alemana de Hamburgo que nunca olvidó? Solo podemos especular. Tras haber abandonado su compromiso años antes, sabemos poco sobre los asuntos del corazón de Duarte. Sin embargo, este poema demuestra que su espíritu seguía vivo, que aún tenía espacio para el amor y, más importante, que nunca se rindió. Su espíritu patriótico, lejos de apagarse, parecía fortalecerse con el tiempo. En Achaguas, Duarte recibió un recorte de periódico enviado por su hermana desde Caracas, informándole sobre la guerra de restauración. Ese mensaje bastó para impulsarlo a empacar sus pocas pertenencias y regresar. Su camino errante había llegado a su fin. Era momento de salir del aislamiento, reconectar con el mundo y, más importante, con su patria. De vuelta en Caracas, Duarte parecía haber dejado atrás la personalidad de sus años más jóvenes, aquellos que lo llevaron a la selva a los 32 años. Para su familia era el mismo hombre, pero también diferente, más reflexivo, más maduro. Con más de 40 años, las duras experiencias de la jungla y las enfermedades de su exilio habían dejado huella. Probablemente estaba más delgado, con menos cabello y arrugas. Sin embargo, Duarte había ganado algo invaluable. Aprendió nuevas lenguas, adquirió conocimiento de San Genín, los indígenas y sus amigos en Achaguas y regresaba con un espíritu renovado. Pronto volvería a la República Dominicana listo para luchar una vez más, esta vez contra los invasores españoles. Bueno, luego de eso fue que se dio entonces la guerra de restauración en Dominicana. Un dato importante por saber, pues esta parte la tenía media, no sabía bien, así que fue luego de este viaje 12 años perdido en varios lugares, pero principalmente que estuvo en Venezuela, ahora
luego de eso recibe esta noticia y al parecer se decide y va nuevamente para su patria, para la lucha, que ya todos ustedes conocen. Pero claro, esa es otra historia. Al finalizar este relato, es importante recalcar que, aunque este video pueda dar la impresión de que conocemos lo que Duarte hizo durante sus 12 años en la jungla, la realidad es que todo lo que mencionamos aquí, todo, es pura especulación. Se basa en las pocas notas que dejó, interpretaciones de su contexto, análisis de historiadores y mi propia investigación. Las referencias están en los comentarios para quienes desean profundizar. Pero lo cierto es que no sabemos con exactitud qué hizo Duarte en esos años. Su tiempo en la selva sigue siendo un enigma. Solo una línea en sus escritos menciona este periodo. Tal vez, al omitir detalles, Duarte quiso que esos años permanecieran en el misterio, como algo personal que solo él podía comprender. Hasta aquí el videito de hoy. Espero les haya gustado mucho haber conocido junto a mí y nosotros en conjunto con este video de Quisqueya Live que nos trajo de esos 12 años que estuvo desaparecido, que se supo muy poco. Y bueno, aquí pudimos apreciar lo que ya lo dijo Quisqueya, que son especulaciones, todo lo que hemos visto, pero son datos de escritos que quedaron y bueno, supuestamente pudo haber hecho todas estas cosas que se mostraron en este video de Quisqueya Live. Y si logró hacerlo todo, bueno, fueron 12 años. Yo pienso que sí pudo haberlo hecho, porque bueno, en 12 años se hace bastante y ya vimos al final, después de estos largos 12 años, que le llamó la atención y dijo, bueno, tengo que ir para mi patria nuevamente para la lucha. Y ya vimos aquí que así fue. Y bueno, de ahí para acá todos conocen la historia de Duarte Sánchez y Mella. Y bueno, nada, regálenme un like si les gustó esta video reacción, comenten, compartan el video y por supuesto tienen que suscribirse al canal. Y nos vemos en la próxima video reacción.